días a todos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su asistencia. Estamos arrancando puntuales. Vamos a esperar un minutito más, que vemos mucha gente en sala de espera que se está sumando. Y estoy atento al chat. Esperamos hasta las 10:31 y arrancamos. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, son las 10:31, le dimos el minuto de gracia para aquellos que estaban entrando, así que nuevamente bienvenidos a todos. Les cuento brevemente, mi nombre es Néstor Gasso, soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, me dedico ya hace muchos años a los sistemas, al mundo del Internet de las cosas, a la ingeniería, a la electrónica. Y bueno, y es un gusto presentar en esta oportunidad a nuestro arquitecto de soluciones, Luis Carvajal, que nos va a estar contando hoy en día la potencia que tiene esta herramienta, que algunos ya conocen, otros no, que es ClickSense, y cómo trabaja con inteligencia artificial con grandes volúmenes de datos. Brevemente les cuento un poquito sobre nuestra compañía. Nuestra compañía fue fundada en 1978. Estábamos recordando el Mundial, para aquellos que vieron el Mundial 78, pero la mayoría, estoy seguro, son más jóvenes que yo. Así que desde esa época hasta acá nos hemos tenido que reinventar muchas veces. La compañía se caracteriza por la innovación y por estar a la vanguardia de la tecnología. Esa es la única forma de mantenerte tantos años en el mercado, mantener el nombre, el prestigio de los clientes, pero obviamente fuimos migrando de tecnología y de unidades de negocios, y hoy, muy breve, les cuento, tenemos la unidad de negocios de ERP, sistemas para la gestión empresarial, sistemas de Internet de las cosas, sistemas de CRM para relacionarse con los clientes, y tenemos también la representación de Click con su herramienta ClickSense, que es la que vamos a ver ahora, con inteligencia artificial para manejar grandes volúmenes de datos. Algunos clientes que han confiado en nosotros a lo largo de estos años y que hoy usan ClickSense, podemos citar a Laboratorios Avanfarm, Coca-Cola, Bancor, que creo que están entre los presentes. También hemos trabajado con Tersuave, o lo que sería el grupo Disal, Promedón, Tenaris, es decir, las grandes compañías de Argentina han confiado en nosotros, en nuestros consultores, y también, obviamente, en la potencia que tiene ClickSense para trabajar en forma integrada con el resto de los sistemas de la organización y en forma de crecer exponencialmente a medida que va creciendo el volumen de datos. Así que sin mucho más preámbulo, los dejo con Luis, así ya nos metemos en el tema del webinario, que es la potencia de la inteligencia artificial junto con la potencia del manejo de datos. Muchísimas gracias a todos y estoy atento al chat para lo que necesiten. Muchas gracias, Néstor. Bueno, yo les voy a contar hoy un poco de la plataforma de Click, de cómo nos puede ayudar para transformar nuestro negocio a través del uso de los datos. Y algo que habrán escuchado frecuentemente en los últimos años es que los datos son el centro de la nueva economía. A través de lo que sería el análisis de los datos, mediante distintas herramientas y soluciones, podemos transformar los datos en conocimientos. Y estos conocimientos son los que, en definitiva, después transforman nuestro negocio, ¿sí? Porque nos ayudan a impulsar acciones dentro de nuestra compañía. En otras palabras, generar valor con los datos.
Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a acelerar el valor empresarial a través del uso de los datos. Bien, y para esto vamos a recorrer 3 puntos durante esta presentación, que son la diferencia asociativa, la analítica aumentada y la disponibilidad en todas partes, que son los 3 puntos fuertes de la plataforma de Qlik. La plataforma de Qlik cuenta con 3 pilares principales, que son Data, Analytics e Insights. Para cada uno de los pilares cuenta con soluciones que abarcan desde lo que son captura de datos, automatización de data warehouse, automatización de data lakes, catálogo de modelos, ¿sí? Hasta lo que son reportes guiados, reportes autoservicios, ¿sí? Tableros que pueden ser autogestionados por los usuarios, democratizando los datos dentro de la organización. En esta presentación nos vamos a centrar en el pilar de Analytics, ¿sí? Y en este sentido vamos a presentar lo que sería la solución principal de Qlik, que sería QlikSense. QlikSense es una plataforma de tercera generación, se la suele asociar a tercera generación por una cuestión de que en las generaciones anteriores se pensaba más en reportes estáticos, después fue evolucionando hasta lo que hoy sería la tercera generación, en la cual podemos contar con tableros autogobernados, es decir, los usuarios son los que pueden armar sus propios gráficos, sus propios reportes, sin necesidad de la intervención de otras áreas, como lo era antes el área de sistemas. ¿Sí? Está más descentralizada y asociada más al negocio. Es decir, cada área busca, que conoce obviamente su negocio, busca armar sus propios reportes, tableros, gráficos, etc. Bien. Y esta plataforma, a su vez, cuenta con distintas herramientas que nos van a permitir explotar los datos de una manera única. Y para esto cuenta con lo que nosotros consideramos o llamamos diferencia asociativa. Como habrán visto en el mercado hay muchísimas soluciones de Business Intelligence, de BI, ¿sí? Que están basadas en consultas. No las voy a nombrar ahora, pero por lo general funcionan a través de queries, consultas hacia una base de datos en la cual a medida que vamos metiéndonos en el dato, a medida que vamos haciendo el drill down dentro del dato, vamos perdiendo a su vez parte de la visión completa de los datos. ¿Por qué? Porque funciona a través de filtros. Y a su vez, estas queries que se están ejecutando durante las selecciones de los usuarios, a su vez generan algunos tiempos de respuestas mucho más lentos que si trabajáramos con otro tipo de tecnologías que tuviesen ya precargado el modelo de datos completo dentro de la solución y no haciendo queries. Y esta es una de las características principales de Qlik, el cual tiene un motor asociativo, el cual carga el modelo de datos completo en la memoria de nuestro servidor, de nuestra plataforma, y nos va a permitir hacer selecciones, hacer filtros y analizar los datos con una respuesta muchísimo más rápida. Y esta diferencia realmente se siente cuando tenemos un gran volumen de datos. Cuando hablamos de poder ver la película completa, muchas veces es difícil explicarlo, ¿sí? Mostrando o explicando lo que sería el motor asociativo. Y para eso tengo un ejemplo que es un diagrama de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, ¿sí? Que acá analizaban lo que serían los impactos de bala que habían recibido los aviones que habían vuelto del combate. Esta podría ser una representación gráfica de sus datos, ¿bien? Pero hay un error que cometió el ejército de Estados Unidos en ese momento, era que estaban considerando los aviones que habían vuelto, ¿sí? Y que tenían impactos de bala, ¿sí? Y buscaban reforzar estos aviones para que eviten tener bajas. Pero se llegaba a lo que se llama sesgo de supervivencia, porque solamente consideraban los que habían vuelto. Y en realidad lo que realmente interesaba eran los que no habían vuelto. ¿Por qué? Porque probablemente si volvieron y tenían objetos de bala en estos lugares es porque tenían probabilidad de sobrevivir. Donde no tenían probabilidad de sobrevivir era en lo que no estaban analizando, es decir, en lo que no estaban viendo, en los que no volvían. Bien, bueno, esta es una de las características de Qlik porque nos va a permitir entender
no solamente lo que, cómo está nuestro negocio, sino también todo lo que no estamos analizando, todo lo que estamos ignorando de nuestro negocio. Podría ser, por ejemplo, en el rubro retail, estamos viendo lo que estamos vendiendo, pero también lo que no estamos vendiendo. ¿Cuáles son mis mejores productos, como también los que no estoy vendiendo, todo lo que no estoy viendo con mis datos? ¿Sí? Esa es una de las características de Click y es cómo nos va a permitir analizar mucho mejor los datos que tenemos en nuestra compañía. Y hago énfasis en los colores porque en Click maneja 3 colores principales, que son el blanco, el gris y el verde. ¿Sí? El verde Click, llamamos. Bien. Más adelante en la presentación yo les voy a hacer una demo live para que vean cómo funciona esta característica y por qué se diferencia tanto de otras soluciones. Para hacer un poco más de énfasis en lo que sería el motor asociativo, es un motor que está patentado por Click y tiene más de 20 años en el mercado. Y es lo que le permitió a Click llegar a ser hoy una de las principales plataformas de Business Intelligence. Dentro de sus características podemos encontrar lo que sería la integración de datos. Podemos integrar distintos modelos de datos sin necesidad de contar un warehouse. No necesitamos contar con una complejidad como requiere un warehouse, lo cual le permite a Click poder implementar soluciones en tiempo récord. Es decir, dependiendo de la complejidad del negocio, en proyectos de 3 o 4 meses ya podemos tener datos en producción para que los usuarios puedan comenzar a analizar. Por otro lado, al ser un motor que trabaja en memoria, tenemos la velocidad que nos ofrece una memoria de una computadora o un servidor, ¿sí? Lo cual nos va a permitir también hacer cálculos complejos, ¿sí? A una velocidad impresionante. Cosa que se debería hacer, por ejemplo, en algunos casos en warehouse o con algún procesador de datos. Bueno, todo esto lo hace en el momento y nos permite tener una solución potente para cálculos que a su vez dependen de ser calculados en el momento en base a selecciones, en base a ciertas reglas que no se pueden precalcular en una base de datos, ni mucho menos en un data warehouse. A su vez, la plataforma de ClickSense cuenta con lo que se llama el motor cognitivo, que es un motor de inteligencia artificial que se incluyó hace aproximadamente 5 años, ¿sí? Y fue uno de los primeros motores de inteligencia artificial en ser incluidos en una solución de BI, lo cual potencia lo que serían la capacidad de análisis de los usuarios, porque le ofrece no solo analizar toda la aplicación y mostrarle sugerencias a los usuarios de qué posibles análisis podrían realizar, sino también que le proporciona la capacidad de poder hacerle preguntas para que a través de gráficos Click nos responda, ¿sí? Con algún análisis en particular que estemos buscando, como por ejemplo, no sé, un ejemplo simple, mostrarme las ventas del último día o que me arme un gráfico con las ventas por grupo de productos, por así decirlo. Esto combinado con el motor asociativo potencia la capacidad de Click. Ahora, Click no solo se queda en lo que sería la capacidad de análisis, sino también tiene todo lo que sería, o sea, dentro de ClickSense tenemos desde lo que sería el consumo de datos desde cualquier tipo de origen, ya sean bases de datos, aplicaciones en la nube, data warehouse, data lakes, incluso de SAP, archivos planos, todo tipo de archivos los podemos consumir, todo tipo de origen de datos los podemos consumir con Click, es decir, extraer los datos, llevarlos a Click, procesarlos, armar modelos de datos complejos, ¿sí? Desde simples a complejos, podemos aplicar reglas de transformación, podemos manejar capas, como si lo hiciéramos en un warehouse, pero no es un warehouse, ¿sí? No tiene la complejidad de un warehouse. Es mucho más simple, es mucho más rápido, pero no quiere decir que tengamos que... no, no quiere decir que las soluciones sean más simples, sino simplemente puede tener la complejidad de un warehouse, sin embargo, puede realizarse mucho más rápido que lo que requiere un warehouse, ya que no requiere, por ejemplo, definir el tipo de dato, es mucho más flexible en algunos sentidos. Una vez que ya tenemos el modo de datos preparado, pasamos a lo que sería la capa visual. En la capa visual es en la cual se empiezan a crear todos los objetos necesarios, ya sean gráficos, ya sean tablas, todas las visualizaciones necesarias y cómo queremos que los usuarios analicen la información.
pero a su vez también creamos aplicaciones self-service, es decir, a través de un maestro de dimensiones, medidas y visualizaciones, le ofrecemos a los usuarios la capacidad de poder ellos mismos crearse los gráficos y análisis necesarios, porque muchas veces cuando hacemos una aplicación, una solución, no alcanza lo que le estamos ofreciendo inicialmente, sino que, como sabemos, los negocios están constantemente transformando y muchas veces necesitan ellos mismos eh, no esperar de los tiempos de la implementación de un proyecto del área de sistemas, por ejemplo, sino manejar sus propios tiempos, ¿sí? Manejar sus propias prioridades, y esto lo pueden hacer de manera autónoma. A su vez, no solamente que nos quedamos con la parte de visualizar los datos en un tablero de clic, sino también lo podemos consumir desde cualquier dispositivo. Es decir, podemos visualizarlo desde un celular, desde una tele, ¿sí? Podemos descargarnos los tableros para consumirlos offline durante algún vuelo, durante un viaje en el cual no contamos con conexión. ¿Sí? Podemos embeber tableros dentro de otras soluciones a los cuales tengamos dentro de nuestra compañía. ¿Sí? Tenemos toda una solución específica para lo que sea reporting, reportes automáticos vía mail, alertas, ¿sí? Y todo esto que Click considera lo que se llama la inteligencia activa, que es algo que en el último año estuvo impulsando bastante, que es la capacidad de poder impulsar acciones de manera automática dentro de nuestra compañía en base a los datos que tenemos en un tablero. Por ejemplo, tenemos en Click nos muestra que tenemos un pedido que está retrasado con, no sé, por ejemplo, un día de atraso. Automáticamente puede disparar un mail de manera automática si tiene los datos del mail. ¿Sí? Podemos disparar un mail automáticamente a un proveedor para que, avisándole que tiene un día de retraso. Por ejemplo, ¿sí? Este es un poco el concepto de integración también, ¿sí? En el cual dentro de Clickzen buscamos impulsar. Y ahora sin mucho más que decir, les voy a mostrar una breve demo de cómo funciona la plataforma para que entiendan un poco mejor de qué estamos hablando. Lo primero que voy a hacer es acceder. Un segundo que tengo que desloguearme. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es acceder a Click. Para eso vamos a contar con una URL que va a ser provista por... Un segundo. Ahí está. Que es provista por Click. Podemos personalizarla. Vamos a ver que tenemos dentro de las opciones de implementación de Click, podemos elegir 100% en la nube, como es el caso que les estoy mostrando ahora. Podemos elegir on-premise, ¿sí? O híbrido, ¿sí? Un poco de ambas. En este sentido es bastante flexible. Muchas veces, en los últimos años, ha habido un incremento de los clientes que utilizan 100% en la nube, ¿sí? Antes no era tan común por una cuestión de protección de los datos, por una cuestión de cómo se va a conectar la plataforma de BI a mi red interna. Bueno, hay distintas soluciones que Click ha ido implementando para cubrir esa brecha de seguridad informática. Lo cual nos permite hoy implementar, o en la mayoría de los casos, implementar la solución cloud provista por Click, en la cual no tenemos que ni rentar servidores, ni disponer de un servidor exclusivo para la plataforma de Click. Sin mucho más, esta es la plataforma de Click. Podemos buscar aplicaciones, tenemos un catálogo, todo un hub en el cual nos va a permitir buscar desde lo que son datos hasta lo que son aplicaciones. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, perfilar datos desde acá, podemos subir los datos a Click. ¿Sí? Podemos subir los datos a Click para que después puedan ser consumidos por los usuarios o armar distintas aplicaciones. Vamos a abrir una aplicación que yo tengo preparada. Hacemos clic en la aplicación. Es una aplicación específicamente de retail, que es
el negocio un poco más conocido, más fácil de explicar. Y acá lo primero que vamos a ver es las distintas hojas de análisis que tenemos para este modelo de datos. Este modelo de datos tiene tablas de ventas, tiene productos, ¿sí? Tiene distintos datos. Y acá lo primero que vemos son, bueno, las hojas de análisis. Van a ver que acá tenemos hojas públicas y mis hojas. Este es el concepto self-service. Como hojas corporativas podemos tener las hojas públicas, que son hojas disponibilizadas por los creadores de la aplicación. Es decir, tenemos una visión corporativa de cómo queremos que se analicen los datos, ¿sí? O es una visión corporativa o del área de cómo se deben analizar los datos, pero después cada usuario puede tener una hoja propia donde toma lo que más le sirve de acá o se crea sus propios gráficos. Vamos a entrar primero a la de Dashboard y acá estamos viendo un breve resumen de este negocio, ¿no? Tenemos indicadores, todo lo que sea en cuestión de gráficos es un estándar hoy en todas las soluciones de BI, todas muestran los mismos tipos de gráficos. Acá la realidad es que no hay nada nuevo, quizás donde sí hacemos eh, hincapié es en el motor asociativo, que ahora les voy a explicar. Hago un clic, voy a darle un poquito de zoom, hice un clic y automáticamente en la parte superior vamos a ver que eh, se agregó una nueva etiqueta que hace referencia a lo que acabo de seleccionar. Vuelvo a hacer clic. Por ejemplo, selecciono los dos grupos de productos, Daily y Produce, y van a ver que todo se recalcula. Toda la aplicación automáticamente se recalcula en base a mi selección. Esta es la velocidad que yo les comentaba recién. Independiente del volumen de datos, ¿sí? Va a responder siempre con esa velocidad. Vamos a ver que a medida que vamos haciendo selecciones, vamos a ver que todo se recalcula de manera automática. Y todas las selecciones las va a ir agrupando en la parte superior a través de etiquetas. Esta barra superior me está indicando el contexto de la aplicación, es decir, qué estoy visualizando, qué estoy analizando acá. En este caso estoy analizando dos grupos de productos, que son Daily y Produce, y estamos analizando estas tres provincias. Vamos a ir a la siguiente hoja. Y acá vamos a ver que el contexto de mi aplicación se mantiene. Es decir, no perdí las selecciones ni el análisis que estaba haciendo antes, ¿sí? Porque, por ejemplo, me interesó analizar estos dos grupos de productos que son los que mayor venta generaron. Y acá tenemos, bueno, distintos gráficos que nos van a permitir entender cómo se comportan estas selecciones. Ahora, acá vienen a jugar los colores, ¿no? Vamos a ver que tenemos el color verde. El color verde nos indica lo que tenemos seleccionado, ¿sí? El color gris nos indica lo que es posible seleccionar en base a mi selección. Y después tenemos el color gris oscuro, que es lo que no está asociado a mi selección. Vamos a ver que tiene gris oscuro con letras blancas. Es lo que no está asociado. Y esto tiene relación, porque probablemente Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe correspondan a las regiones de centro y litoral, y no así lo que sería el noroeste. Es por eso que si yo intento seleccionar noroeste, probablemente me rompa la selección de estado. En este caso me rompió ambas selecciones, ¿sí? Pero no vamos a poder seleccionar una provincia que no corresponda al noroeste. Esto es el motor asociativo, es decir, tiene sentido, ¿sí? Si nosotros elegimos la región centro, probablemente pueda seleccionar solo las regiones del centro. Y ahora, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los clientes asociados a la región centro. Rápidamente lo podemos ver en este selector porque tiene el color blanco, ¿sí? Yo recuerdo que yo les dije que es posible seleccionar lo que son fondo blanco o color gris claro. Vamos abajo de todo y todos estos de acá no corresponden a la región centro. Todos estos están acá. Bien, rápidamente podemos ver lo que está asociado y lo que no está asociado. Y una de las preguntas más comunes es, por ejemplo, me interesa saber qué vendió, por ejemplo, este vendedor. Este es un vendedor, lo acabo de seleccionar. Este vendedor le vende a todos estos y no le vende a todos estos. En este caso, este vendedor vendió todos tipos de productos salvo bebidas,
bebidas calientes, etc. Son todos productos que no vendió y es donde yo debería hacer mi análisis. ¿Bien? De esa manera podemos entender cómo se asocian los datos. Dentro de lo que sería ClickSense, todo esto que les estoy comentando está incluido dentro de la plataforma, ¿sí? No hay que adquirir ninguna solución adicional. Con ClickSense podemos realizar todo lo que les comenté durante esta presentación, desde extracción de datos, desde transformación, desde todo lo que les comenté, todo pertenece a la misma licencia, al mismo software, ¿sí? Que nos va a permitir realizar todo esto, incluso lo que sería analítica de mapas, ¿sí? Está todo incluido dentro de la misma solución. Y ahora viene lo que sería, recién les mostré el motor asociativo, ahora viene el motor cognitivo. ¿Y qué es el motor cognitivo? Vamos a hacer clic en el botón que nos aparece en violeta, morado, como ustedes prefieran. Y acá tenemos lo que sería el motor cognitivo. El motor cognitivo nos va a permitir, primero, analizar toda nuestra aplicación, ¿sí? O hacer directamente preguntas, ¿sí? Preguntas como por ejemplo, ventas por grupo de productos. En este caso, mi aplicación tiene los campos en inglés, por lo tanto uso palabras en inglés. Si mis campos de mi aplicación estuviesen en español, probablemente utilizaría las referencias en español. Incluso acá tiene un soporte multidioma en el cual podemos definir cómo le queremos hacer la pregunta. En este caso yo elegí inglés porque ya venía haciendo las preguntas en inglés, ¿sí? Pero esto hace un año más o menos se incluyó lo que sería el soporte multidioma. Y acá vamos a ver que automáticamente clic sin necesidad de programar, sin necesidad de crear esto por parte de los desarrolladores. Esto es automático, es algo que nos proporciona clic a través de su motor cognitivo, el cual me muestra un ranking con las ventas por grupo de producto, de manera automática. Con lo cual, si un usuario que no tiene conocimiento de cómo utilizar la herramienta, podemos escribir distintas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, sales, state, name, es un nombre de campos que yo conozco, ¿sí? Entonces simplemente escribo y me va a mostrar, ahí está, por ejemplo, por ciudad, en un mapa, ¿sí? Podemos hacer distintas preguntas y nos va a mostrar con distintos gráficos. Y estos gráficos los podemos utilizar si nos interesa, por ejemplo, volvemos al anterior, si nos interesa, podemos volver a utilizarlos en una nueva hoja. Vamos a crear una nueva hoja. Y acá viene el concepto self-service. Acá lo agregué a la hoja nueva que se llama mi hoja nueva 3. Vamos a cambiar de nombre. Y para esto tenemos un botón en la parte superior, cosa que antes en las hojas públicas no lo teníamos. Teníamos el botón de duplicar. Por ahí no lo vieron. Pero acá tenemos el botón hojas, perdón, editar hoja. Y acá podemos crear nuestro propio dashboard con los datos que ya están dentro de la aplicación. Los datos no los podemos tocar. Los datos son algo que quedó en un proceso anterior, que es la actualización del reporte. En esta instancia, lo que podemos hacer es crear nuevas visualizaciones. Para tenemos una lista de gráficos, tablas, todo lo que nosotros queramos. ¿Sí? Podemos crear. Y después vamos a seleccionar, por ejemplo, dimensiones, ¿sí? Y van a ver que acá se agregó automáticamente el que creé con el Insert Advisor, ¿sí? Van a ver que se agregó el que recién creé. Y acá podemos, por ejemplo, crear un gráfico por cliente, o quizás un gráfico de líneas no sería lo mejor. Un cliente sería lo mejor. Eh, Vamos a poner año mes y de medida le vamos a poner ventas. Más cómodo. Ahora automáticamente tenemos el gráfico ahí. Lo mismo acá. Podemos crear acá un gráfico. Este no recuerdo qué era. Es una tabla por región. Ver cuáles son las ventas también. O el margen. Ahí está. ¿Sí? Y adicionalmente, también lo que podemos hacer, ¿sí? Es crear un gráfico sin necesidad de que yo tenga que definir el gráfico. Que me lo proporcione clic cuál es la mejor forma de visualizarlo. Es algo que también podemos hacer. Por ejemplo, vamos a seleccionar grupo de productos y dentro de las medidas voy a elegir
lo que sería ventas y lo que sería margen. Van a ver cómo va cambiando el gráfico automáticamente sin que yo le tenga que decir cómo debería visualizar esto. Y acá tenemos un gráfico automáticamente creado sin necesidad de elegir el tipo de gráfico. Sí, es una sugerencia que nos hace clic de cómo deberíamos visualizar estos datos. Ahora, otra de las cosas asociadas a inteligencia activa, esto que les comentaba recién, es dentro de la plataforma Cloud tenemos la capacidad de poder disparar alertas. Estas alertas, por ejemplo, podemos establecer que si nuestro margen mensual, imaginemos que este es el margen mensual, está debajo del 50%, nos dispara una alerta por mail, ¿sí? Nos dispara una alerta por mail de que este margen está debajo del 50%. Entonces, nos va a llegar un mail cada vez que sea menor al 0,5, ¿no? Que es el 50. Esta alerta se activaría con los datos actuales, es decir, se va a activar porque el margen está debajo del 0,50. Y esto nos llegaría por mail. Y tenemos para elegir un horario específico todos los días, o un día específico, o cada vez que el indicador muestre que está debajo del 0,5. ¿Bien? Son alertas que podemos establecer de manera automática. Bueno, hasta acá llegó mi presentación. Si tienen dudas, las pueden escribir por chat. Ahí, Néstor, si querés que cubramos algún temita más. No, excelente Luis, yo estoy atento al chat por si alguien tiene alguna pregunta. Obviamente que vamos a ir contactándonos después, les vamos a enviar la presentación, podemos establecer un pequeño vínculo para los que estén interesados. Bien, hay otra pregunta Luis, si podés mostrar cómo se visualiza lo no vendido. Entiendo que apuntan al ejemplo del avión. Sí, a ver, específicamente para mostrarlo no vendido. A ver, un segundito. Lo no vendido. Es que, a ver, el concepto de no vendido, en realidad, uno no puede mostrar lo que, o sea, podemos mostrar los datos que no tienen ventas, pero no podemos mostrar datos porque no existen, no hay ventas. Al no haber ventas, el dato sería cero o nulo. El nulo no es posible representar salvo que contemos los nulos. ¿Bien? Por lo tanto, quizás el análisis para contar lo que no estamos analizando sería el sentido contrario a mi selección, algo que no les mostré o que no hice mucho énfasis, por ejemplo, 6. Es la capacidad de Click de utilizar conjuntos de datos, que es realmente, es parte del motor asociativo y que muestra una potencia increíble, ¿no? Que sería, por ejemplo, si yo tengo un indicador de ventas, yo le puedo decir, dame todo menos lo que yo tenga seleccionado. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, Produce, me va a mostrar todo lo contrario a mi selección. Es decir, podemos hacer indicadores, no podríamos monetizar cuánto no se vendió, porque no es un dato, eh, no es un dato que podamos contabilizar, ¿sí? Pero sí saber cuáles son los productos que no se vendieron a través del uso de los colores de clic. ¿Bien? De esa manera podríamos hacerlo. Bien, otra pregunta Luis. ¿El motor cognitivo solo reconoce nombre de tablas? No, el motor cognitivo lo que hace es primero analiza cuáles son las tablas del modelo, cómo están asociadas, analiza lo que serían los campos de la aplicación, los nombres,
y también analiza lo que sería el tipo de dato que tiene, si es texto o no, si es número o no, ¿sí? Trata de interpretar si es un dato que se puede contar, un dato que se puede sumar, ¿sí? Y además, al ser un motor de inteligencia artificial, eh, está aprendiendo de nuestras elecciones, está aprendiendo de nuestras sugerencias. Podemos decirle que se equivocó cuando consideró que un campo que lo quería sumar no se podía sumar. Si, por ejemplo, un ID no se debería sumar, solo se podría contar IDs, pero no sumarlos. De esto, vamos a ver que si volvemos al ejemplo que les mostré, podemos decirle que no está bien. ¿Sí? Acá dice, hemos clasificado sales como una medida. Yo le puedo decir no, no está bien. Le podemos decir no, no es una medida. Le podemos decir no, es una dimensión. Bien, podemos hacer ese tipo o sea, modificar el comportamiento. Y Click, en este caso el Insight Advisor, va aprendiendo de eso y nos va a sugerir mejores cosas más adelante. También tiene todo un modificador de la lógica que se muestra en el Insight Advisor, en el cual nosotros mismos vamos a poder definir qué le puede sugerir Click y qué no. Pero sería un poco, o sea, sería personalizarlo más, ¿sí? Y le quitaría esa capacidad automática de Click de sugerirnos lo que se le ocurra de manera automática sin que nosotros le tengamos que decir o preestablecer cómo deberían ser las sugerencias. Bien, es decir, podemos definir qué campo es un campo de fecha, qué campo es un campo eh, eh, de dimensión, de medida. ¿Sí? Sería muy tedioso tener que definir todos los campos, más si tenemos una aplicación que tiene muchísimos campos como esta, ¿no? Pero sí, es posible incluso modificar el comportamiento del Insight Advisor. Muy bien. Otra pregunta. ¿Hay alguna demo en la nube a que se pueda acceder para conocer el producto? Sí, demo.click.com, o creo que es demos.click.com, van a poder encontrar más demos como esta, incluso mucho más lindas de las que yo les estoy mostrando, eh, para poder probar el producto. Si no, otra opción es que se descarguen la versión mobile para el celular, el cual también tiene un espacio de demo para que ustedes puedan eh, ver cómo funciona. También funciona en el celular, funciona en todos los dispositivos. Bien, se pueden dejar la aplicación o bien eh, ahí, bueno, tendríamos que ver de darles un acceso de prueba, Néstor, ahí como para que puedan Bien, visualizar esa otra alternativa. bien. Si están interesados, Otra podemos hacer eso. pregunta, otra pregunta, Luis. La pregunta para vos. ¿La relación entre las bases de datos las realiza el usuario o las hace clic automáticamente? Las relaciones entre la base de datos las realiza los usuarios, pero no los usuarios finales, sino los desarrolladores, los que implementan Click. Bien. Para eso Click cuenta con todo un script, ¿sí? Tiene un editor de script en el cual vamos a poder eh, implementar similar a lo que sería el lenguaje SQL, unas sentencias que nos permiten cargar datos de distintos orígenes, tablas, de cualquier tipo de origen, y realizar las relaciones. Estas relaciones no es yo defino este campo es una clave, no, las relaciones se generan a través de los nombres de los campos, es decir, asocia los nombres de los campos. Si en mi tabla de ventas tengo un campo que se llama ID producto y tengo una tabla de productos que se llama ID productos, tiene un campo que se llama ID productos, va a asociar esos dos campos. Bien, y a su vez va a asociar los datos. Dato que no coincida, por ejemplo, en la de ventas dice 9.999 y en la de producto no está, obviamente que no va a existir esa relación. Y viceversa, si está en la de productos y no está en la de ventas, tampoco va a existir esa relación. Pero si en la tabla de ventas dice ID 1 y en la tabla de productos dice ID 1, bueno, ahí sí va a generar una asociación a nivel datos. Bien. Esta asociación se genera, la crean los usuarios. Ahora, es común que las bases de datos tengan los nombres de los campos, de las claves, igual en las dos tablas, con lo cual cuando nosotros cargamos esas dos tablas como entidades separadas,
automáticamente estaríamos asociándolos dentro de Qlik, con lo cual facilitaría todo su desarrollo. Bien, es decir, no necesariamente también tenemos que depender de cómo viene la base de datos. Podemos nosotros renombrar los campos, podemos transformarlos, adaptarlos a lo que nosotros necesitamos. E incluso podemos realizar integraciones entre múltiples bases de datos. Bien, tenemos un sistema legacy que tiene un tipo de base de datos. Tenemos, por ejemplo, SQL Server con un modo de datos específico. Tenemos otra que es una adquisición de otra compañía que tiene Oracle como base de datos en su ERP. Podemos realizar esa integración y durante esa integración se buscan las equivalencias, ¿no? Y se lleva todo a un lenguaje común, es decir, normalizamos las tablas dentro de Qlik para que cuando busquemos el mismo producto lo encontremos en los dos mundos, ¿no? En las dos bases de datos. Bien. Muy bien, Luis. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. Estamos en tiempo. Si no hay más preguntas, entonces les agradecemos infinitamente de parte de todo el equipo Lemper. Quedamos en contacto personalmente conmigo. Tengo las direcciones de todos y están en nuestra base de datos. Les vamos a mandar el link con la grabación y la presentación y vamos a seguir seguramente hablando y vamos a tener varios ciclos más de webinarios con aplicaciones para Internet de las Cosas y otro tipo de aplicaciones donde usamos esta poderosa herramienta. Así que muchas gracias. Veo ahí muy buenos los comentarios. Gracias a todos los participantes. Muchas Vamos a seguir en gracias. contacto.